Buenas noches, jóvenes. Para continuar con el sistema del pregrado del CUNORI de la San Carlos en el área de Chiquimula, vamos a seguir con lo que son las clases sobre cáncer cervicouterino, exponiendo que no tenemos derecho de autor de la clase que acabamos de descargar del internet y vamos a hacer un análisis de la misma. ¿Ya se está compartiendo? Ya, doctor. Muy bien. Esta es una clase de una doctora de Argentina. Hay que entender que el cáncer cervicuterino en Guatemala es la primera causa de mortalidad de cáncer genital. Es la primera causa y no debería ser así. Y la segunda causa es el cáncer de mama. A nivel mundial, en un promedio, ya viendo la magnitud, es más prevalente el cáncer de mama y después el cáncer cervicouterino. Y esto se debe a algo vital, que es a la pobreza, a la falta de una educación en el país y a la poca cobertura de salud que tenemos de la idiosincrasia. Porque el cáncer cervicouterino sí es, por decirlo así, 99% prevenible. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Pues sabiendo su etiología. La etiología desde el año 2008 se determinó de que era por el virus del papiloma humano. Entonces, sabiendo nosotros que el virus del papiloma es el agente infeccioso, por decirlo así, en el 99.99%, como agente causal, pues no podemos prevenir su transmisión. Sí podemos disminuirla, pero lo que sí podemos hacer es prevenir el cáncer invasor. Es decir, el Papa Nicolau, si se hace anualmente, va a tener la capacidad de detección de un 98% del cáncer cervicuterino. Toda mujer se debería de hacer su Papa Nicolau si ya ha tenido una relación sexual. Una relación sexual basta para ser infectado por el virus del papiloma humano y poder llegar a tener un cáncer invasor. ¿Dónde es que se da este cáncer? Se da en el área de la metaplasia. Nosotros miramos que esto es el cervix y esto podemos decir que se llama exocervix y esto es el endocervix. El epitelio que hay en el endocervix es cilíndrico y el que está en el exocervix y el canal vaginal es plano estratificado no queratinizado. A través del estímulo del crecimiento de la fémina y los estrógenos, hay un aumento, una disminución del pH y esto hace que ocurra una metaplasia escamosa. Si ya se nos ha ido diluyendo un poco qué es el término de metaplasia, es el cambio de un tipo de epitelio hacia otro. Entonces, en la transformación del epitelio cilíndrico hacia el plano estratificado, no queratinizado, es allí donde se da el 70% de los cánceres del cervix. Y la mayoría de veces se da por el tipo 16 y 18 del virus del papiloma humano. Vamos a, como mencioné, vamos a desglosar este tema en 3 etapas para que vayamos hablando generalidades. Vamos a hablar de lo que es el Papa Nicolau y cómo previene el cáncer y ya el tratamiento y la clasificación del cáncer cervical. En Argentina, miren, dicen, el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de cáncer en mujeres menores de 45 años. Es lo que estábamos diciendo, de que el cáncer a nivel, en un promedio global, es más prevalente el cáncer de mama. En Guatemala no es así. La idiosincrasia no es ese el Papa Nicolau, de no tener el acceso a la salud, de si nosotros como médicos no tomamos la toma del Papa Nicolau de donde debe de ser. Entonces, yo lo miro
ejemplo, en la clínica particular. Cuando yo vine de Guatemala, a todas las pacientes en el Seguro Social donde me formé, a todas las pacientes embarazadas se les hacía Papa Nicolau en su primera cita, y de hecho está así. Y aquí la sorpresa que cuando le decía a la paciente que le iba a hacer su Papa Nicolau embarazada, pues me cambiaban. Uno nota los gestos de las personas de susto. ¿Y qué pasó? Es que no me puede hacer Papa Nicolau porque estoy embarazada. ¿Y qué tiene de malo? No, doctor, eso es malísimo. Yo no me lo he dejado hacer. Y lastimosamente, entonces, siempre les hago la petición de hacerle su Papa Nicolau y la respuesta es que no se lo pueden hacer. Es la forma de pensar de los pacientes. Imagínense ustedes, estamos dejando eso. Entonces, aquí he hecho muy pocos papanicolaos durante la gestación y no debería ser así. Pero no puede ir uno en contra de la idiosincrasia de la paciente. Cuando la paciente le presenta signos o síntomas al cáncer cervicouterino, el papanicolao ni la colposcopía va a servir, porque si ya el cáncer cervical es visible, estos exámenes son para cánceres no visibles macroscópicamente. Entonces nosotros nunca deberíamos de llegar a una paciente que tenga sangrado vaginal maloliente, aquella paciente que le va a referir que el esposo le siente una masa, o cuando usted la toca porque la paciente le dice que tiene dismenorrea o que tiene metrorragias, dígase irregularidad menstrual, y usted le toca, va a sentir acortonado el canal vaginal, eso no es normal. No deberíamos de llegar a eso porque ya no le va tan bien a la paciente. Sin embargo, si usted encuentra el cáncer en su etapa preinvasora, usted tiene 5 a 10 años para poderlo detectar. Imagínense ustedes 5 a 10 años para poderlo detectar. 10 años en un virus del papiloma normal, no, que no sea tan letal, y 5 años en el peor de los casos. O sea, la paciente tuvo 5 oportunidades de hacerse su Papa Nicolau una vez al año y usted haberlo detectado y no se pudo detectar. Entonces, por eso llora sangre decir de que en Guatemala la primera causa de muerte genital es cáncer cervical, porque podríamos decirlo que es prevenible. Es de los cánceres más prevenibles. Usted no puede tener esa actitud con un cáncer de ovario. El cáncer de ovario no se puede prevenir. No se puede prevenir. O sea, no hay algún tamizaje que usted pueda decir que lo pueda ver. No se puede. En cambio, con este amigo, el cáncer cervical, sí se puede prevenir, y eso se lo agradecemos mucho a Josh Papanicolaou, que era un médico griego a principios del siglo pasado. Pues él le hacía Papanicolaou a su mujer, a su esposa, doña María Papanicolaou, por casi 10 años. Y esas citologías, hasta la fecha, siguen siendo las mismas descripciones de citología que el sistema Bethesda, que es lo actual. Lo único que le cambian de ciertos nombres, pero es lo mismo, imagínense. Y entonces no ha habido mayor variación, solo que pues don George Papanicolaou no sabía que se debía al virus del papiloma humano, y fue hasta el año 2008, si no mal me equivoco, un médico fue galardonado con el premio Nobel para haber hallado esa causalidad entre cáncer cervicuterino y virus del papiloma. Aquí había una asociación, imagínense que ya en el año 1842 se daban cuenta de que pues, las prostitutas tenían más cáncer cervicuterino y las monjitas, por decirlo así, tenían más cáncer de mama, y entonces empezaron a ver que había una vinculación a lo que era el sexo. Y aquí lo que les comentaba, ¿verdad? El científico alemán Harald Hausen, en el año 2008, él gana el premio Nobel por tener esa asociación junto con otros investigadores a que el virus del papiloma está asociado a cáncer cervicuterino. Hace 20 años había mucho temor en decir que era causal, o sea, que el virus del papiloma era el causante. Y creo que ahora todavía no lo pueden decir así. Lo que sí estamos seguros es que si hay sin virus del papiloma, no puede haber cáncer cervicuterino. Pero no depende solo del virus del papiloma, sino depende
de la cantidad de parejas sexuales que haya tenido y cuántas veces haya sido infectada por diferentes virus, la capacidad oncogénica de ese virus per se y sobre todo la inmunidad de la paciente. Si la paciente tiene una buena inmunidad, va a poder hacer que la infección del virus del papiloma sea transitoria y no vaya a desarrollar un cáncer cervical. Pero si la paciente no tiene una buena inmunidad, va a ser infectada, va a ser persistente la infección del virus del papiloma y ella va a poder tener en el futuro un cáncer invasor. Existen, dependiendo de la literatura que ustedes lo revisen, hasta 150 tipos de virus del papiloma humano. El virus 16 y 18 son los que se pueden ganar, por decirlo así, el 75% de los cánceres del cervix. Entonces, el 16 más, que es el que afecta el exocervix, y el 18 el endocervix, un adenocarcinoma. Y estos usted los puede detectar por Papa Nicolau. Usted no va a detectar en sí la clasificación del virus, usted lo que va a detectar es hay cambios citológicos en el Papa Nicolau, que la patólogo o el citólogo le va a decir, mire, la paciente pues sí tiene una enfermedad precancerosa y vamos a ver el grado de progresión en las próximas clases. Estos son los virus, los tipos de virus que nosotros podemos encontrar. Y aquí quiero hacer una nota aclaratoria. Cuando la paciente llega y tiene lesiones, que usted mira lesiones exofíticas, o sea, lesiones macroscópicas del virus del papiloma, créame que esos virus del papiloma no son cancerígenos per se, sino esas son las verrugas, el tipo 6, 11, y sí tienen una asociación del 25% con el aparecimiento de cáncer, pero porque van a tener como cofactor que van a estar también el virus 16, 18. Pero cuando usted encuentra el 6 y el 11, usted es lo que le llama el condiloma acuminado. Son aquellas lesiones macroscópicas. Ellos no son realmente precursores del cáncer, sino son el 16 y el 18, 31, 33, 45, que son los que no se miran macroscópicamente y es donde el Papa Nicolau ahí tiene una función importante. Si el virus del papiloma es de alto riesgo, y debido a que en su genoma puede introducirse en la célula del área de la metaplasia y puede haber una transformación maligna. Pero si hay una buena respuesta inmune, nosotros vamos a tener una infección transistoria y va a haber curación. Pero si la paciente pues, tiene factores de que fuma, que no tiene sobrepeso o desnutrición, que no se alimenta sano, que no duerme bien, que no hace ejercicio aerobio, definitivamente, o tiene una enfermedad de base como diabetes, hipertensión, está inmunosupresa, entonces el virus sí va a afectar y la invasión del virus va a causar una lesión preinvasora. Entonces, por eso decimos de que no solo depende el aparecimiento del cáncer del virus del papiloma, sino de la respuesta inmune de la paciente. Y ahí es donde nosotros pues tenemos que educar a los pacientes. En Argentina se habla que el 80% de la población femenina va a estar infectada durante su vida con un virus del papiloma humano. ¿Y cuál es el problema? Que no se mira. Macroscópicamente no se mira. O sea, la paciente tiene una relación sexual activa, supervisa macroscópicamente a su pareja y no va a ver un virus del papiloma. Y ese es el problema que puede causar entonces cáncer cervicouterino, porque no se mira. ¿Cuál es la manera de que nosotros lo podemos detectar? A través del Papa Nicolau. Y si el Papa Nicolau no lo indica, entonces hacemos una biopsia dirigida por colposcopía. En su momento se decía que el virus del papiloma podía ser transmitido por fomites, es decir, si yo me sentaba en un inodoro que estuviera contaminado, pero realmente ese tipo de infección es casi nula.
nosotros cuando hablamos de infección del virus del papiloma humano, estamos hablando en el cervix, es que esa es la cuestión aquí, que llega al cervix. Muy diferente que usted tenga una infección eh, en sus manos, ¿verdad? Un condiloma, una verruga plana, pero al llegar al cervix, ese es el problema. Entonces, nosotros sí lo asociamos a una relación sexual. Que el preservativo no defiende del todo el virus de la infección del virus del papiloma, es cierto, no lo defiende del todo, pero porque si está en los genitales externos, por decirlo así, está en los testículos, está en la vulva, entonces sí puede haber algún contacto de pelvis o pubis con pubis. Pero lo que sí es seguro es de que va a defender lo que es el glande, la coronilla, el prepucio, y también va a defender lo que es el cervix, ¿no? Y el canal vaginal. Entonces debe de usarse el preservativo, o sea, que no le defienda del todo, no le va a defender para las áreas externas, ¿no? Lo que es el pubis. Pero lo importante que es el ano, en su caso con los varones, y el cervix con las mujeres, hay que usarlo. Y este es un punto álgido que no se ha tocado, pero el virus del papiloma también está causando cáncer del ano en los varones y cáncer de laringe. Entonces, por el sexo oral, y son cosas que no se tratan o no se hablan y hay que hablarlas. Por eso tenemos que educar nosotros como médicos a nuestros pacientes con el uso del preservativo si no tiene una pareja con la cual haya una monogamia. Entonces, aquí lo mismo que acabamos de explicar, es muy difícil que no haya que la infección no sea por una transmisión de carácter sexual. Miremoslo aquí, ¿verdad? Por contacto directo de la piel y mucosas, pero la vía sexual es poco frecuente, lo podríamos decir casi nula. Yo he tenido pacientes, niñas, que han llegado con lesiones en la vagina o en el ano y con verrugas, ¿verdad? Con condilomas acuminados y cuando usted la inspecciona ya están dentro del ano hacia el recto. Y esos casos pues sí se dirigen al INASIF, pero viene la cuestión de nadie la ha tocado, doctor, ella solo está con mi familia, es imposible. ¿Y cómo puede haber llegado un virus del papiloma al ano y ya introducirse en parte del recto? O sea, eso no se hace por sentarse en un inodoro, donde va a haber la fricción para que vaya hacia adentro. Entonces son cosas bien álgidas porque la mayoría de estos casos ocurren en la familia, ¿verdad? Alguien de la familia ha hecho una violación de la intimidad de esta niña o de este niño y no lo aceptan. Entonces esto vuelve a repetirse. Entonces cuando usted encuentra un caso de esos, directamente al Ministerio Público, al INASIF. ¿Por qué? Porque es un delito y debe perseguirse. Si usted como médico le dice a la mamá que busque a quién fue, jure lo que no lo va a hacer, ¿verdad? Porque no lo puede creer. Son temas bien álgidos, ¿no? Que pueden ser familiares en la escuela, cualquier persona. Entonces, es vital referirlo donde hay que referirlo y si no, pues usted tiene que llamar y que se haga presente el Ministerio Público porque en menores de edad, ni en mayores de edad podemos permitir nosotros algo así. Pero esos virus del papiloma que usted está viendo, esos condilomas acuminados, ellos per se no causan cáncer cervicouterino invasor. Sí tienen una asociación, como lo dijimos, del 25%, pero como estamos hablando ahorita del cáncer cervicouterino invasor, pero que también es dado por el virus del papiloma, por eso tocamos esos temas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Eh, Actividad sexual con parejas numerosas, pero que no usen preservativos. Eso sería algo más que yo le colocaría. Pacientes con inmunodeficiencia, pacientes que han sido trasplantadas, pacientes que tienen HIV. Por ejemplo, una paciente tiene HIV y tiene virus del papiloma, pero de repente aparece cáncer cervicuterino, esa paciente ya es catalogada como SIDA.
¿Por qué? Porque ya estaba el virus del papiloma, bajaron tanto las defensas que se transformó a un cáncer invasor. El tipo de virus, normalmente habíamos explicado que tarda 10 años en ocurrir esta evolución, como lo vamos a ver en las clases posteriores. Pero si tenemos un virus altamente oncogénico que tuvo una mutación, este virus puede desarrollar el cáncer en tan solo 5 años después de la relación sexual. Y esto no tiene síntomas, es asintomático, no se mira, no causa flujo, no causa molestia, no causa nada. Cuando ya causa síntomas es que ya hay un cáncer invasor. Entonces usted tiene que ser el Papá Nicolau, insistirle a la paciente en hacer su Papá Nicolau para que se pueda detectar, en el peor de los casos, en esos 5 años y en el mejor en esos 10 años que tarda el virus del papiloma en o provocar un cáncer invasor. Fíjense que ahorita que estaba revisando algunas clases, eh, estaba viendo cómo cambia la, la prevalencia. Ejemplo, si yo tengo NIC1, que es que solo está afectado un tercio del epitelio plano estratificado inferior, ¿cuál es la probabilidad que llegue a tener esa paciente cáncer invasor? Es del 1%. Si la paciente tiene NIC2, que tiene afectado los 2 tercios del estrato del epitelio del plano estratificado, ella tiene una probabilidad del 1.5 a 1.2% de desarrollar cáncer invasor. Si ella ya tiene NIC3, que es que ya fue tomado los 3 tercios, o sea, la totalidad del epitelio, pero todavía no ha pasado la basal, eso se llama NIC3 o cáncer in situ, la probabilidad de que esta paciente vaya a tener un cáncer invasor es tan solo del 12%. Pero revisé varias clases que estaban ahí y miramos que hablaban de hasta el 75%. Entonces uno lee eso y eso causa pánico, ¿verdad? Más que una pandemia, por decirlo así. Y de hecho, si lo miramos así, el virus del papiloma humano es pandémico, porque lo tiene la mayoría de la población. Aquí decían 80%, yo he encontrado hasta 90% de las mujeres sexualmente activas se han detectado virus del papiloma. Pero esto no hay que alarmarse como mujer, es que no se mira. Por eso se debe hacer su Papá Nicolau, porque no se mira. Si usted se hace el examen del Papá Nicolau, puede dormir tranquila en un 99.99% que jamás va a morir de eso. En otros países se habla de que si la paciente ya tiene 3 papanicolaos normales, se puede hacer cada 3 años. Eso no es aplicable en nuestra población. ¿Por qué? Porque en Guatemala la primera causa de muerte de cáncer genital en Estados Unidos no está en ese ranking. Y tengo muchas pacientes que vienen de Estados Unidos y me dicen, me voy a hacer mi Papá Nicolau cada 3 años, doctor, porque así lo hacen allá. Y yo le digo, ¿y dónde tuviste tu primera relación sexual? Mi primera y mis otras 10 parejas fue aquí, doctor, en Guatemala. Y yo ya me emigré para allá. Entonces, tu inmunidad, tu prevalencia de infección es diferente a la que tienen allá. Entonces, tú te lo tienes que hacer cada año. Entonces, no podemos aplicar políticas de salud de otros países a las nuestras porque son totalmente diferentes. En la mujer, ya sabemos nosotros, desde el año 2008, la patogenia. Cada día la hemos encontrado mucho más bien la cadena de infección, pero ya sabemos cómo es. El cuello uterino es vulnerable, como lo hemos explicado, por esa zona de transformación. En el hombre, por los tabús de la penetración anal o de tener el conilingus o la felación. La felación es el sexo oral al pene y el conilingus el sexo oral a la vulva y la vagina. Pero son comportamientos sexuales que existen en las parejas desde hace siglos, pero ahora el virus del papiloma está altamente disperso en la población y no somos realmente una población sana que podríamos decir que tenemos una inmunidad bien. Entonces, es aquí en este pedacito, este es el cervix, este es el cava vaginal,
en esta cuestión de 1 centímetro o centímetro y medio donde se da el cáncer cervicouterino. Es allí entonces donde nosotros tenemos que tomar el Papa Nicolau. ¿Qué es el Papa Nicolau? Es la tinción. Realmente esto se llama un frote de citología, porque lo que nosotros vamos a hacer con esta espátula de aire o con el citobrush o el cepillo o el hisopo humedecido es ir a tratar de, por decirlo así, exfoliar, de raspar, suena brusco, pero podría ser extraer a través del frote, del movimiento, las células y dejarlas en un portaobjetos y este va a tener una tinción de Papa Nicolau para que podamos ver a nivel celular 10 a 5 años antes los cambios en el núcleo y el citoplasma para poder prevenir si la paciente va o no tener un cáncer cervical. Por eso me llama mucho la atención cuando escucho que llegan pacientes con NIC1 a decirme que por favor les quiten la matriz a los 32 años porque la matriz solo sirve para tener hijos o para dar cáncer y eso es totalmente falso. En Europa, el NIC1 no es considerado una enfermedad precancerosa y no debería ser considerada tampoco aquí, porque la capacidad que tiene de transformarse en un cáncer invasor es solo del 1%. Entonces, cuando uno escucha esas palabras aquí, que hay que quitarlo porque definitivamente sí hay problemas ahí de un poco de la actualización que tenemos que tener como médicos. Y no voy a meterme más en ese tema, pero en la práctica privada sí miramos la mutilación de los úteros por un NICUNO. Y cuando la paciente pues, solo tenía la probabilidad de 1% hacerse cáncer invasor, sabíamos de que esto iba a ser una enfermedad que a los 5 años tiene que desaparecer y ya no lo tengo que ver. Si avanza NIC2, pues tiene el 1.5 de probabilidad de hacerse cáncer invasor y ya NIC3 es otro rollo. Entonces, todo tiene una medida, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la estadística a nivel mundial. Eso me llamó mucho la atención cuando vi esas clases que tenían una descripción bien bonita de cómo hacer el Papa Nicolau, pero cuando vi esos datos, sí, mejor no la quisimos poner. Entonces, pero vamos a ver eso. Entonces, el Papa Nicolau se debe de tomar de esta área. Si es una paciente que ya no mira menstruación, y que el cervix ya no está, ya no se mira el endometrio, vamos a dar una clase de la toma de hacia dónde se tiene que tomar, pero esa es una clase específica de eso. Aquí, ¿qué debemos prepararnos para hacer el Papa Nicolau? Primero, el plan educacional. Hablarle a la paciente de cómo es el examen, que vamos a introducir un espéculo, que es algo aséptico, que la paciente no tiene por qué tener dolor, que se relaje, que realmente a veces llegan con mucho miedo diciéndome que le vamos a sacar la matriz y usted uno, eso no es factible, pero sí llegan con esos comentarios que les vamos a tomar un pedazo en el Papa Nicolau de la matriz y que quedan sangrando y con mucho dolor. Muchas pacientes me han referido que han tenido mucho dolor en la toma del Papa Nicolau y yo les digo, te pido disculpas en nombre de todos los médicos y personal de salud si te ha dolido, porque no debería de doler el Papa Nicolau jamás. Entonces, con una voz tranquila, un buen plan educacional, poner a la paciente en una adecuada posición de litotomía, donde sus glúteos queden un poquito, por decirlo así, sueltos en el aire para que ella esté relajada. Usted le va explicando cómo va a ser el Papa Nicolau. No se debería usar lubricante como tal, pero puede usar un poquito de agua y con un poco de paciencia. No debe de doler jamás el Papa Nicolau. Nunca la introducción de un espéculo debería de doler. No se debería hacer Papa Nicolau. Idealmente una paciente que tuvo relaciones sexuales 24 horas o 48 horas previas, pero si tuvo relaciones sexuales y la paciente es la primera vez que se lo va a hacer, tiene 30 años, empezó su vida sexual a los 15, nunca se lo ha hecho, le costó bajar de la montaña 6 horas, tiene escasos recursos económicos y es la única vez que llega, se toma el Papa Nicolau en ese caso porque estamos en Guatemala. Entonces, donde la prevalencia es alta y usted le explica al citólogo ahí que tuvo relaciones sexuales un día previo y pues lo que va a encontrar pues serán tal vez espermas, ¿no?
Las duchas vaginales no se deben de realizar. Sin embargo, en casos farmacéuticas que promueve hacerse duchas vaginales, eso no debe hacerse porque causa infecciones vaginales, causa enfermedad inflamatoria pélvica, eso no debería hacerse. Una paciente que 2 a 5 días previos haya tenido un tratamiento con espuma, espermicida, cremas vaginales, óvulos, por algún tratamiento, no se debería hacer, porque lo que nosotros tratamos en el Papa Nicolau es ir a tomar las células vivas que se exfolian. Entonces, poder ir a hacer esa toma de esas células y que estén íntegras y que no estén alteradas por un óvulo o por un tratamiento, un antibiótico, porque entonces no vamos a encontrar lo que queremos ver, esa relación citoplasma-núcleo que nos puede decir si tenemos o no virus del papiloma. Tampones vaginales yo lo pondría en duda para poderlo hacer. Un error es, doctor, vengo a un ultrasonido vaginal, le hago el ultrasonido vaginal, introduzco el transductor con el preservativo, con el lubricante, y ya que lo hice, me dice, y no me va a hacer el Papa Nicolau, doctor. Yo le digo, mija, pero te había dicho que te iba, no, es que se me olvidó y mejor hágamelo de una vez. Entonces, siempre como cuestión cultural, le digo, ¿vienes a un ultrasonido vaginal? Sí. ¿No quisieras hacerte, reviso yo que no se ha hecho su Papa Nicolau un año, no quieres hacer el Papa Nicolau hoy de una vez para aprovechar? Porque si te hago el ultrasonido vaginal primero, no puedo hacerte el Papa Nicolau después. Pero sí puedo hacerte el Papa Nicolau y inmediatamente hacerte el ultrasonido. Entonces, ¿y por qué, doctor? Pues porque lo que queremos es que no haya lubricantes o algo que vaya a alterar esas células que queremos extraer. Vamos a dejarlo por acá hoy porque viene mañana la técnica de Papa Nicolau, ver unos cervix y todo, y después nos vamos a poner ya con lo que es el cáncer, el cáncer cervical. Permítanme, jóvenes. ¿Qué dice aquí? Entonces ahorita voy a dejar de compartir la pantalla